Tenemos mucho para comentar porque el tema de María Belén Bernal, su desaparición, lo que ha sucedido detrás de todo esto, sigue generando obviamente mucho que comentar, mucho que hablar. De entrada, decirles y hacerles la invitación que les trasladara ayer al final de la entrevista doña Elizabeth Otavalo, hoy a las 4 de la tarde, a las 16 horas, para hablar con más propiedad. Va a haber una concentración y una marcha que se va a dirigir desde los bajos del Ministerio de Agricultura hasta la Comandancia General de Policía. Todos quienes deseen asistir, creo que debería ser casi que un deber y una obligación ciudadana acompañar a esta movilización, a esta marcha, para reclamar por la vida y por el paradero de María Belén Bernal y de quien sería a esta hora su agresor, este sujeto llamado Germán Cáceres, de quien se desconoce todavía su paradero y que ayer empezó a circular algún tipo de información imprecisa, de la cual algunos irresponsables también se hicieron eco en redes sociales, ¿no? De que supuestamente había aparecido, de que lo habían capturado, circularon un video que no correspondía para nada o en absoluto a su detención y demás, generando obviamente preocupación, zozobra, inquietud en el entorno más cercano a la familia de María Belén. Yo tengo que hacerles una confesión. Desde lo personal, para mí fue muy complicado, muy difícil continuar ayer con el noticiero después de la entrevista con Elizabeth Otavalo. Yo les decía ayer a dos amigas y se lo repetía a un entrañable amigo de redes sociales que la entrevista de ayer con Elizabeth Otavalo ha sido la entrevista más difícil, sinceramente, se los digo, de todo corazón, la entrevista más difícil de toda mi carrera como periodista. Obviamente entrevistar a jefes de Estado, a expresidentes, entrevistar al mismo Rafael Correa es un momento especial y es un momento difícil, complejo. Hablar sobre entrevistas de política, de economía, etcétera, son obviamente diálogos por las mismas temáticas, complejos, difíciles, pero la de ayer de largo es la entrevista más dura, más compleja, más difícil, más emotiva también creo de las que he hecho. Que no debo la cuenta de cuántas, pero tengo que ser sincero con ustedes y fue realmente difícil seguir con el noticiero después del diálogo con doña Elizabeth Otavalo. La fortaleza, la serenidad, como también lo decía ayer una amiga, la dignidad con la que, a pesar de todo el dolor que le han provocado, Elizabeth está todavía de pie, primero buscando a su hija, dando contención a su nieto, y obviamente hablemos también de la situación particular y personal de la señora. Aparte de la búsqueda de su hija, de dar contención a su nieto, de tener que enfrentar todos los procesos, procedimientos y trámites judiciales que seguramente tiene y tendrá que atender durante todos estos días, tiene que atendernos también a los periodistas, que estamos detrás de la información, que estamos tratando de también recabar datos, que incluso podemos volvernos y tornarnos hasta un poco molestos, si se quiere, y si se lo mira desde alguna forma también muy sensible, para el entorno familiar en estos momentos. Pero los medios también y los periodistas nos podemos convertir en herramientas útiles y de mucha ayuda, como por ejemplo para presionar que el gobierno se haga presente, porque el abogado Matobella y la señora Elizabeth ayer también nos lo confirmó, que el gobierno no se hizo presente hasta que los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y verle atendiendo a los medios de entrevistas,
con la dignidad, con la fortaleza, con la valentía que lo está haciendo en estos momentos. Doña Elizabeth, usted le está dando una lección al país y usted le está dando una lección a todos los ecuatorianos, ¿no? A ratos los seres humanos solemos darnos por vencidos y nos solemos, a veces solemos derrotarnos fácil, ¿no? Pero la lección que nos está dando Elizabeth es muy importante y creo que tiene que ser respetada y tiene que ser acogida, bien acogida por absolutamente todos nosotros, ¿no? Les quiero agradecer también a todos quienes ayer durante la entrevista y después durante todo el día nos han enviado y me han enviado de manera particular también muchos mensajes por la entrevista y por la forma en la que junto con Licenia se condujo ese diálogo. Nuestra obligación es brindarles a ustedes información, contenidos comunicacionales, periodísticos, de los que ustedes puedan sacarles provecho. Por lo general estamos hablando de temas políticos, de temas económicos, de temas sociales. Hoy nos convoca obviamente la coyuntura a abordar que es un asunto particularmente especial, con un nivel de sensibilidad muy fuerte, muy alto, y yo también me he conmovido mucho con mensajes como los de Paulina Mores, que ayer Paulina, así como su mensaje de hoy en el chat, recibí una buena cantidad en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, en Signal, por todas las vías, de incluso amigos que viven en Australia, amigas que viven en Australia, que me han dicho, oye, he visto la entrevista que con Licenia le hicieron a la madre de María Belén y estoy conmovida, estoy conmovido, estoy todavía conteniendo las lágrimas porque qué doloroso fue escuchar el testimonio de Elizabeth ayer. Y sí, lo fue, lo es, e insisto y les invito nuevamente a todos ustedes para que nos convirtamos en una suerte de pedestal o de plataforma o de cimiento para que las fuerzas, la energía y las ganas de Elizabeth de seguir primero viviendo y después buscando a María Belén no decaigan. Ella no va a poder sola con todo lo que está atravesando y también dependerá y mucho de lo que todos juntos, empezando por quienes más cerca están hoy de Elizabeth Otavalo y después de quienes estaremos y estamos a su alrededor, podamos seguir haciendo para sostenerla, a ella y a toda su familia. Lo de ayer fue realmente profundo, doloroso, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir y hay que seguir dándole justamente esa contención que Elizabeth necesita en estos momentos. Y al mismo tiempo que nos conmueve, que nos duele, que nos provoca muchos sentimientos escucharle y verle sufrir a Elizabeth por lo que está sucediendo con la desaparición de su hija María Belén, tenemos que seguir indignándonos y sintiendo vergüenza por el nivel de argumentos que a esta hora están esgrimiendo las autoridades al frente de este caso, las pocas autoridades, además, que han dado la cara en este caso, porque como bien dijo ayer Elizabeth, y esta es una de las cosas que más me quedó retumbando en la cabeza, ni el presidente Lasso, ni el vicepresidente Borrero, yo les decía ayer de forma irónica, hay que recordar que este país tiene presidente y también vicepresidente, aunque no aparezca, como dijo ayer Elizabeth. Borrero ni aparece. Bueno, ninguno de los dos le ha echado un timbrazo a la señora Otavalo para preguntarle cómo está, qué necesita. Entonces son pocas las autoridades que han salido a dar la cara y lo han hecho mal, con la arrogancia, con la prepotencia, con la vanidad con la que le caracteriza a este gobierno, tanto el señor Ordóñez como el señor Carrillo. Empecemos escuchando algunas de las perlas que soltó
Ayer en una entrevista en televisión, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, general retirado, ex comandante de la Policía Nacional. La escena del delito, porque este es un delito pasional, este es un delito que no se lo planificó, y al no planificarle debió haber dejado muchos indicios, y esos indicios permiten hacer trazabilidad para encontrar rápidamente culpable y ubicar a la persona. La primera persona que tuvo contacto en la puerta, en la garita de entrada a la escuela, si evitaba el ingreso porque era romper un protocolo, no hubiese pasado esto. ¿Quién puso en riesgo la seguridad del recinto policial, que debía ser uno de los más seguros? Esa persona, desde el inicio hasta el final, todos en esa cadena tienen que responder. Gracias. A ver, de entrada, quieren reducir lo sucedido con María Belén a un tema pasional. Como que si hubiera sido una bronca, que de hecho sí fue, una bronca de pareja en su casa, en un conjunto privado, en un departamento, qué sé yo, en cualquier otro lugar, y no en una escuela de policía. Y yo quiero compartir con ustedes, a propósito de este argumento, de estas líneas del ministro Carrillo, un hilo de tweets del doctor Juan Pablo Albán Alencastro, abogado especializado en materia de derechos humanos. Creo que el problema de quienes sostienen la tesis del crimen pasional y o de la actuación solo personal en la desaparición de María Belén Bernal no están distinguiendo entre lo que es la responsabilidad penal individual y la responsabilidad estatal por violaciones a los derechos humanos. Ojo con ese detalle. No se está discutiendo si la víctima y el perpetrador eran pareja o no, porque eso es obvio, eran un matrimonio, ni si es función policial ser infiel. Se está discutiendo si este policía, el señor Cáceres, sin el poder que ostentaba como oficial de guardia en una instalación policial en la escuela de policía en Puzuquí, podía conseguir el mismo resultado. Si podía contar con la misma colaboración activa y omisiva de otros oficiales de policía, hay 12 por lo menos que están con sumarios administrativos abiertos, y ordenar a sus subalternos que participen en la comisión del hecho. Hubo cómplices, lo ayudaron, hubo encubridores. A riesgo de que se me vuelva a tachar de ignorante desde el Troll Center, ya vamos a hablar de los trolls, y otras latitudes, afirmo que no. Claro, si esto ocurría en un conjunto habitacional privado, y los que ayudaban omitiendo auxiliar a la víctima, alterando la evidencia, encubriendo al autor y facilitando su fuga, eran los panas y vecinos, no estaríamos discutiendo sobre responsabilidad estatal bajo estándares de derechos humanos, lo que les decía de entrada, ¿no? Pero lo cierto es que el autor actuó prevalido del poder público, es un teniente en servicio activo de la Policía Nacional, con distintas formas de apoyo de otros agentes del poder público, y por eso no podemos simplificar el asunto a no es función del policía ser infiel, el Estado debe explicar su actuar y encontrar a la víctima. Ahí tienen ustedes el argumento de un especialista en derechos humanos, quien ha sido atacado por el Troll Center, pero no solo han sido atacados por el Troll Center abogados que defienden a la víctima, a su madre, y que además están hablando de que este se trataría ya de un crimen de Estado, porque lo perpetró un funcionario público y porque lo habría perpetrado además dentro de las instalaciones de la Policía Nacional. El Troll Center de estos desalmados, yo no voy a establecer responsabilidad sobre una persona, sino sobre el gobierno. Porque el Troll Center, en este caso, de estos desalmados, de estos canallas, de estos cretinos, no se les puede llamar de otra manera, no salió a defender al gobierno, no salió a defender a la policía, ni salió a defender al ministro Carrillo, ni a Cáceres, ni a nadie de los que estarían involucrados en la desaparición de María Belén. ¿Saben qué salieron a hacer? Salieron a atacar a la víctima. Salieron a desprestigiar a la víctima, a una mujer que habría sido golpeada, que habría sido ultrajada, agredida y quién sabe qué otras cosas más, y que hoy está desaparecida. Y además ese Troll Center de estos canallas salió a atacar a la madre de la víctima. Los Troll Centers no operan por obra y gracia
ni por una fantasía casual. Los troll centers operan con plata. Y operar troll centers cuesta mucho dinero. Y ese dinero bien podría ser público. Y estos miserables están utilizando dinero público para atacar a una víctima y a su familia. Sobre el audio y la declaración que escuchamos hace un momento del ministro Carrillo. Fueron por la parte por la que uno ya creía que iban a ir, ¿no? Porque como les decía ayer, en este país se aplica la ley del embudo, ¿no? Y ahora la responsabilidad estaría sobre las espaldas de quien estaba de guardia en la garita de ingreso de la escuela de policía. O sea, están a un segundo, a un paso, de ya franca y abiertamente haberle o responsabilizarle directamente a la señora María Belén Bernal por haber ido a la escuela de policía. O sea, lo único que les falta decir es que la señora fue a la escuela de policía buscando su muerte. Porque ya le trasladan la responsabilidad de lo sucedido al tipo que estaba de guardia y que permitió que la esposa de un oficial, instructor de la escuela de policía, pueda ingresar. La señora Bernal no estaba entrando a una penitenciaría, no estaba entrando a un barrio considerado zona roja, no estaba ingresando a un matadero, no estaba ingresando a un camal, señor Carrillo. Estaba ingresando a la Escuela Superior de Policía. O sea, si uno cree que en el lugar en donde ni en la peor de las pesadillas le puede ocurrir algo como el que le ha pasado a María Belén, es justamente la Escuela de Policía, y hacia allá mismo es que estaba yendo María Belén, a la Escuela de Policía. Y ustedes, el gobierno, ¿están pretendiendo responsabilizarle al tipo que abrió la puerta? Repito, de la escuela donde se forman los oficiales de policía. No es la puerta del camal, ni de un matadero, ni de un penal. ¿Qué otra barbaridad dijo Carrillo ayer? Esto tienen que responder penalmente. Aquí no es un tema administrativo. En lo administrativo nosotros necesitamos tomar algunas determinaciones para que no vuelva a suceder y para que quede absolutamente claro y el mensaje a toda la policía. Esto no puede volver a suceder. Sin embargo, paralelamente nosotros coordinaremos y articulamos con Fiscalía. Aquí hay muchos delitos, entre otros el deber de denunciar, que no lo hicieron. Con una simple llamada al ECU 911 podía haberse solicitado un servicio por violencia intrafamiliar. Gracias por el mensaje, André. Ningún femicidio es un crimen pasional. Así es. Es un femicidio. Punto. Lo que acabamos de oír, lo dijo Carrillo. No es una deep fake. Salió de su boca, salió seguramente de las líneas que le habrán elaborado sus brillantes asesores políticos y de comunicación. ¿Cómo no se le ocurrió a la víctima o a la cadete Jocelyn coger un teléfono y llamar al 911 para reportar la emergencia y que el 911 a su vez llame a la policía para decir que vayan a la escuela de policía porque están matando a una mujer? En serio lo dijo Carrillo. Bastaba con una llamada al 911 para evitar que ocurra lo que sucedió con María Belén Bernal. Les repito, como que si la señora hubiese ido a una penitenciaría o a un camal buscando su muerte o su desaparición.
estaba en una escuela de policía, Carrillo, en su escuela de policía. ¿Cómo puede presentar eso como un argumento, ministro? Tenga un mínimo grado de sensibilidad. El 911. Aló, sí. Están golpeando a una mujer. ¿En dónde? En la Escuela Superior de Policía. En medio del dolor, de la indignación, esto provoca risa. Pero ese es el argumento de un ministro de Estado. Ese es el argumento del ministro que está a cargo de nuestra y de vuestra seguridad. Ese es el argumento de un funcionario público que por dignidad propia debía haber puesto su cargo a disposición, porque además, en medio de tremenda crisis, prefirió irse de vacaciones antes que atender precisamente esta crisis. Ayer escuchaba a algunos líderes de opinión decir y hacer un llamado de atención que puede ser pertinente. No se aprovechen del caso de María Belén Bernal para sacar réditos políticos. A propósito de las intenciones que hay de que la Asamblea retome sus actividades, suspenda el receso parlamentario y se ponga a trabajar en materia de fiscalización a través de pedidos de información con respecto de la desaparición de María Belén. No politicen el caso de María Belén. Mis queridos amigos, la violencia contra la mujer y la defensa de los derechos de las mujeres es en sí mismo un acto político. La convocatoria de hoy, la marcha de hoy, todos quienes vamos a estar hoy a las 16 horas acompañando a Elizabeth, nos vamos a sumar a un acto político. Entonces no vengan acá a querer ser más papistas que el Papa y decir no usen la política. Quizás no partidicen el tema de María Belén. Por ahí podría ser el llamado, el exhorto. No lo partidicen. Pero no politizar el caso de María Belén va a ser muy complejo, porque es político. La defensa de los derechos de las mujeres es un acto político. Y la política, a través de la fiscalización, también tiene que ejercer su rol. ¿Saben por qué? Porque mientras esto está sucediendo, días antes se había presentado una solicitud de juicio político en contra de Carrillo por sus negligencias al frente del Ministerio del Interior. A esa solicitud de juicio político van a tener que sumar las negligencias que hay detrás del maltratamiento que le ha dado su Ministerio, el del Interior, y el Gobierno Nacional al caso de María Belén. Y quien se encarga de fiscalizar al gobierno en su conjunto, a todos los ministros, sin excepción, es justamente la Asamblea Nacional. Y si la Asamblea Nacional tiene que hacer un pronunciamiento a través de incluso estos exhortos que son a ratos hasta simples saludos a la bandera, pues que lo haga. La presión en este momento para la policía, para el gobierno nacional, para la justicia, debe venir de todos lados. A mí no me importa si son asambleístas, si son de Pachacuti, de Creo, del PCC, o correístas de la Revolución Ciudadana. No me importa si son hinchas de la Liga, del Barcelona, si es de Coavisa, si es Teleamazonas, si es Radio Pichincha, si es Radio La Calle, si es del medio que sea. La presión en este momento tiene que ser de todos los ecuatorianos para que se diga la verdad sobre el caso
de María Belén Bernal y para que se establezca la responsabilidad no solo de Cáceres, sino de todos los que lo encubrieron y le ayudaron, y para que se establezca también el paradero de María Belén, y para darle un poquito de calma, de tranquilidad, de sosiego, de cobijo, de contención a Elizabeth y a su hijo, al hijo de María Belén. No me importa si a esto se suma la posta, si se suma quien sea, ¿entienden? Esta es una causa, y es una causa que no es ni de la izquierda ni de la derecha, no. Esta es una causa.